Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. En esta oportunidad me gustaría hacer referencia a dos ideas importantes que considero que nos ayudan a entender el panorama del trabajo del psicólogo en nuestro país y en nuestra región. Una es la visión global del mundo y dos es el buen vivir y la decolonialidad. La visión global del mundo tiene que ver con un constructo, una idea, un proceso de raciocinio que se generaliza en todos lados. Es decir, por algo se llama visión global del mundo porque es una visión eh, que nos brinda la esfera global de cómo el pensamiento nos posiciona. Cuando estoy hablando de la posición, estoy hablando de poder, la influencia del poder, la influencia de nuestras estructuras mentales, estoy hablando del self y del insight, propiamente para la psicología, aunque esta es una corriente que tiene caminos desde la sociología, desde la psicología, pedagogía y economía. Uno de los autores predominantes es Ramón Gosfrogel y él explica precisamente que la visión global del mundo se repite no porque seamos minoría o mayoría, sino que es una forma estructural que se nos ha enseñado eh, para hacernos sentir de una manera. Y esa forma de hacernos sentir me va a posicionar por momentos, por situaciones, por circunstancias en una zona del ser o en una zona del no ser. Cuando estoy hablando de la zona del ser, estoy hablando de la sensación que me genera la posición interna emocional de que existo. Y por otro lado, la zona del no ser sucede lo contrario, es decir, me posiciona en un espacio de vacío y no existencia. Eh, ¿Por qué es que se llama visión global del mundo? Porque tiene que ver con las características que repetimos en cada uno de nuestros ambientes. Y cuando digo ambientes, y estoy haciendo referencia al contexto global, y entonces voy a decir algunos ejemplos que probablemente podamos encontrar en la literatura de Ramón Gosfrogel y en las construcciones de la decolonialidad. Y entonces, iniciamos diciendo, por ejemplo, que en Guatemala, para hacer referencia a una idea tradicional de una persona de la cultura maya, eh, si lo decimos en contextos específicos, como zona del poder, diríamos alguien indígena eh, que presenta ciertas características. ¿Cuáles son las características que se nos dicen comúnmente o que se ha heredado como el pensamiento? La primera es que no les gusta trabajar, o que beben mucho, o que tienen un olor particular, que la capacidad del conocimiento es limitada, que eh, culturalmente se comportan de una manera, piensan de una manera, sienten de una manera, inclusive que para tratarnos no nos ven a los ojos, que para resolver sus conflictos pues tienden a un poquito a la agresión, ¿verdad? Y cuando estoy diciendo estos constructos no estoy hablando de mi pensamiento, sino que lo coloquial, la significación que se le da globalmente. Y cuando digo globalmente, ustedes dicen, ¿cómo eso es posible, verdad? Y entonces voy a decir otros ejemplos. Para hablar de los españoles, por ejemplo, en Europa, em, si uno le pregunta a un español quién es alguien de América, pues me va a decir las características que acabo de presentarles en función
el sentido que se tiene de las nuevas Indias, ¿verdad? Y pareciera una clase de estudios sociales, pero no vamos por ahí. Vamos a hablar desde la psicología. Y el sentido de preguntarle a un inglés quién es un español, pues me empezaría a decir las características que yo les acabo de dar. Es decir, si me hablara de un español desde esta visión, desde este constructo, me va a decir que es alguien alcohólico, que no le gusta trabajar, que tiende al conflicto, que tiene es mujeriego, que no tiene muchas capacidades intelectuales, que no sé si me doy a entender. Eh, Al ser una visión global del mundo, esto se repite en los ambientes. Si nos vamos a la visión que hemos construido o hemos estado escuchando a lo largo del último periodo en Estados Unidos de quiénes son los latinos, pues vamos a escuchar que somos personas agresivas, violentas, que son los delincuentes, que les gusta el alcoholismo, que no dominan o no tienen mucha capacidad intelectual. Vemos que el patrón se repite. Y aquí lo estoy diciendo como de una visión social bastante estructurada, pero que permite ver precisamente la visión global del mundo en el posicionamiento de yo sí soy y tú no, yo sí tengo y tú no, yo sí puedo y tú no, yo lo controlo y tú no. Entonces, cuando estoy hablando de esto, ¿verdad? Como visión global del mundo, se fragmenta y se sitúa precisamente en los espacios en donde nosotros nos encontramos. Es decir, en mi mismo trabajo yo puedo determinar quiénes sí están en esa zona del ser y quiénes están en la zona del no ser. Quiénes tienen capacidad, quiénes no, quiénes tienen un buen gusto, quiénes no, quiénes consiguen las cosas, quienes no, quién tiene éxito, quién tiene fracaso. En mi misma colonia, ¿verdad? En mi mismo espacio, me sitúo, ¿verdad? Es decir, quiénes son las personas de una buena familia, quiénes son personas de una mala familia, de un buen esquema, de un mal esquema, si yo pertenezco a una universidad, qué se habla de mí o qué se dice de mí. Esa es visión global del mundo. Quiere decir que si yo me voy a México y pregunto por alguien estudiante de la UNAM, me van a decir unas características, y si pregunto por alguien del Tecnológico Monterrey, me van a decir unas características. Si estoy en Guatemala, hablo de alguien de la USAC, me dice algo. Si digo alguien de la del Valle, me dicen algo. De la Marroquín, me dicen algo. Si voy a Inglaterra, me va a pasar lo mismo. Si voy a Italia, a Alemania, la forma en la que nosotros interpretamos quiénes son los demás tiene que ver con esa visión global del mundo. Y es una significación cultural, social, que hemos venido heredando. Cuando nos situamos en este pensamiento, viene una palabra, un constructo que es la decolonialidad o descolonialidad. Cuando hablamos de la decolonialidad, no es hacer referencia de, nosotros hemos sido colonizados, por lo tanto, tengo que separarme de esa visión, ¿verdad? Sino más bien es lograr comprender la visión global del mundo y yo ser el que decida en qué posición estoy, y si no me gusta lo que estoy encontrando, cambiar la postura. Para esto hay un autor interesante que se llama Boris Marañón, que él nos habla de la zona del buen vivir como una construcción económica. Tiene que ver con una postura política e ideológica que se ha construido en América Latina y que nos da una crítica específica para el desarrollo. Pero como la visión global del mundo, me posicionaría que el desarrollo es poder o escasez. Lo que hacemos es
romper el esquema y decidir, no, 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 no. El desarrollo tiene que ver con mi relación conmigo mismo y con los demás, y por eso es que tiene que ver con la psicología muchísimo. Existen una cantidad bárbara de elementos a considerar cuando hablamos del buen vivir, no solo como la salud mental, que de forma occidentalizada o desde la razón instrumental se nos ha dicho. ¿A qué hago referencia? Que la visión global del mundo me dice en dónde estoy bien y en dónde estoy mal. Pero me lo está diciendo alguien externo, no alguien interno. Quiere decir que una Organización Mundial de la Salud o una Organización Panamericana de la Salud, una Asociación Americana de la Psicología, un... cualquiera de los elementos o instituciones extranjeras, ¿verdad? La ONU, UNICEF, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sean malas, lo que estoy diciendo es que ellos tienen una visión estructurada de la zona del ser y del no ser, y ellos están en la zona del ser, por eso es que nos van a hablar a nosotros en América Latina como países tercermundistas, porque precisamente se categorizan y jerarquizan a las personas y a los lugares, ¿verdad? Incluso podríamos preguntarle a personas del primer mundo qué opinan de Guatemala y por un lado pueden decirme que no saben que existe el país, por otro me pueden decir que es un país cercano a México porque es lo que conocen. Inclusive pueden asumir que somos personas que vivimos todavía en los árboles o que utilizamos taparrabos, ¿verdad? Que calentamos nuestra comida con piedras y con una maderita. No sé si lo vamos viendo. Como les estoy hablando de Boris Marañón, pues les voy a ir diciendo algunos de los constructos de este pensamiento. Vuelvo y repito, como visión ideológica. Y esta visión ideológica nos permite asumir el rol que tiene la psicología para el avance de los proyectos. Es decir, el lograr la decolonialidad no es ponerme a pelear per se, sino que más bien es yo tomar mi decisión y ponerle pausa a las cosas que me generan duda. Y esas cosas que me generan duda muchas veces tienen que ver con el posicionamiento que yo percibo o intuyo que me llevan a algún lado. Entonces, la primera nos dice que existe un malestar de vida generalizado en el capitalismo. Es decir, desde la visión general del buen vivir, se nos va a decir que tenemos problemas económicos, sociales, ambientales, que nuestra juventud está teniendo problemas de adicciones, que la gente está trastornada, que la enfermedad del siglo es el estrés, la ansiedad. Vuelvo y repito, tiene que ver con la visión capitalista o neoliberal que me está llevando a pensar de una manera, sentir de una manera y comportarme de una manera, y que esa es la manera correcta que me tengo que comportar sin importar mi estrato económico. ¿Por qué? Porque yo puedo ser rico y tener crisis económica. Yo puedo ser de clase media y tener crisis económica. Yo puedo ser de clase baja y tener crisis económica. Yo puedo ser niño, adolescente, joven, adulto y estar viviendo las características de la ansiedad, ¿verdad? Es decir, se me mete en la idea. Por lo tanto, va a existir un malestar. Y este malestar nos preguntamos, entonces, ¿cómo resolvemos estas cosas? ¿Cómo hacemos nosotros desde nuestra participación en salud mental para mejorar? Entonces, lo primero es darme cuenta que hay enfermedades, trastornos, movimientos, costumbres, pensamientos que me están llevando a un camino y no necesariamente todo lo cumplo, todos los criterios. Muchos los voy a cumplir porque vivo en el sistema capitalista, vivo en una sociedad democrática, vivo en un ambiente
dominado por otra institución, otra entidad, otro país que maneja si el quetzal está en buena posición con el dólar, que si está subiendo, que si está bajando, que si la bolsa. Y entonces, pareciera tan sencillo hablar de la economía, pero tiene que ver con todo el ambiente de quién nos maneja. Y entonces, en ese quién me maneja, yo pongo los ejemplos, ¿verdad? El algoritmo en la computadora me va a posicionar cuáles son mis gustos. Eh, las pruebas psicométricas me van a orientar hacia si yo pertenezco o no pertenezco a una institución, a un criterio, a si mi coeficiente intelectual es elevado, según cuáles características, si mi conocimiento es amplio, diverso y cultural, y eso que implica que yo sepa del mundo exterior y muy poco del mundo interior en el que me encuentro, ¿verdad? Dos, se requiere una revisión de los fundamentos científicos. En esta revisión de los fundamentos científicos estamos hablando de lo positivo eurocéntrico, en donde se plantean sus limitaciones principales ante la realidad social contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que la revisión, al venir o tener un origen eurocentro, pues entre comillas estoy hablando que se estructura desde Europa, no estoy hablando explícitamente la Europa moderna, sino más bien la Europa clásica, porque nuestra forma de pensar tiende a hablarnos de los griegos, de los autores clásicos, de los orígenes de la mayoría de las ciencias, de una forma de pensar específica. Y entonces, ¿qué se nos dice? Que eso a veces tiene limitaciones con nuestras realidades, porque mi forma de construir el pensamiento pues no es exactamente como que yo viviera en Viena, ¿verdad? Mi forma de ser psicólogo no es, ¿verdad? Y a veces no empata con esa historia interesante que nos cuentan de Sigmund Freud o de alguno de los personajes, en donde su forma de haberla construido, pues uno dice, pues tenían las posibilidades para hacerlo. Aquí me está tocando hacerlo de forma distinta. Por lo tanto, mi constructo va a ser decolonial aunque no lo quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que armar un salón de juegos distinto al de Melanie Klein o de María Montessori o de las hermanas Agassi, porque no tengo las condiciones que ellas tenían en su momento. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de la visión global del mundo. Yo soy o no soy, y en ese ser o no ser me posiciono. Se trata de establecer las jerarquías sociales y propiciar la interculturalidad o la ecología de los saberes. Cuando estamos hablando de las jerarquías sociales, es distinguir en dónde estoy, es mi organigrama. Pero a veces nos sucede, ¿verdad? Y voy a elucubrar cosas que a veces decimos coloquialmente. Y no lo estoy hablando del momento actual, sino que muchas veces lo hemos dicho. Si el presidente tiene capacidades o no para ser el presidente, si el alcalde tiene capacidades o no para ser alcalde, y qué haría yo si yo estuviera en ese papel, si yo fuera el ministro, si yo fuera el secretario, si yo estuviera a cargo de una institución, yo lo haría distinto. En nuestros mismos trabajos, ¿verdad? Cuando tenemos esa experiencia o hemos variado en esas experiencias, pues nos topamos que hay gente, uno dice, ¿qué hace esta persona aquí? Porque a veces ni siquiera saben del área o de la materia en la que estamos trabajando. Y uno dice, ¿cómo es posible que a quien colocan, pues la tiene que colocar a dedo? Vemos que las jerarquías sociales sí tienen formas de hacerme sentir que existo o que no existo, ¿verdad? Y que pertenezco o no pertenezco. Así es también con las familias, ¿verdad? Dependiendo de las características, yo pertenezco a mi familia porque cumplo los criterios que esta familia ha demandado o ha construido.
Y así va a ser la sociedad, es decir, con que yo presente una leve variación o diferenciación en mi forma de pensar, de sentir o de comportarme, automáticamente pasé a ser del otro extremo o del otro bando. Hablamos obviamente de interculturalidad porque nos posiciona como una región con muchas culturas. Cuando hablamos de muchas culturas, tendenciosamente, ¿verdad? O los currículums nacionales o las estructuras sociales nos van a hablar de pluriculturalidad y multiculturalidad. Y eso en psicología lo que me está diciendo es que somos varios y diferentes. Por lo tanto, en la zona del ser o del no ser, me está diciendo que hay algunos que van a ser y hay otros que no van a ser. Cuando hablo de interculturalidad, estoy hablando de que existen varias, pero que nos necesitamos unos a otros. Es decir, en el buen vivir construiríamos, en vez de hablar de Guatemala con tantos departamentos, diríamos, existen tantas regiones distintas de acuerdo a sus culturas, pero todas tienen intercomunicación unas con las otras, unas más que otras debido a la cercanía que han tenido a lo largo de los años. Y hablaríamos del centro de la capital como una zona mestiza, porque somos mezcla, ¿verdad? Y que implica un movimiento entre todos, ¿verdad? Como mercado, como cultura, como idioma, como procesos del pensamiento y como procesos emocionales, porque hay cosas que nos están pasando a todos o que pasan más en una región que en otra. Cuando Marañón nos habla del buen vivir y la descolonialidad, lo que nos está dando es un proyecto de sociedad en donde se propicie o se proporcione la liberación sobre la dominación y la recuperación del vínculo relacional entre los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que él lo que está proponiendo desde la visión económica es una forma en la que nosotros nos podamos sentir libres. Y nuestro trabajo como psicólogos es ayudar a las personas a ser conscientes. Este trabajo de llevar a una persona a ser consciente es posicionarla en donde está. Y ese posicionamiento en donde está tiene que ver con esa zona del ser o del no ser. Pareciera tan sencillo decir que una persona que tiene conflictos con su mamá o que tiene conflictos con su papá, presente o ausente, pero que los tiene, esa presencia o esa ausencia le hace sentir que es o que no es, que vale o que no vale, que pertenece o que no pertenece. Una persona que tiene conflictos con su jefe está en esa zona, ¿verdad? Y yo tengo que lograrle llevar a la conciencia de si eso que está viviendo nos permite crecer como personas, ¿verdad? No es la decolonialidad, no es llevarlo del no ser al ser. No sé si me explico, porque yo no necesariamente soy pobre y cuando obtengo dinero me volví de la zona del ser. No, porque llegué a ser un nuevo rico y la gente me va a decir de la misma manera, ajá, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Me explico? O sea, no necesariamente me posicioné. O hay gente que tiene mucho dinero y que no lo aparenta. O hay gente que no tiene nada de dinero y su forma de ser tiene valía. Hay gente pobre que por condición económica, para decirlo de alguna manera, que puede decir, yo soy pobre pero limpio, yo soy pobre pero estudiado, yo soy... ¿Qué soy? ¿Verdad? Vuelvo y repito, nuestro trabajo tiene que ver con ese posicionamiento y esa estructura que le damos a la información, a lo que ellos están viviendo. Entonces, si nosotros vemos que es un proyecto social, es un proyecto psicológico que nos enmarca el ayudar a las personas a ser conscientes, a descolonializarse, es decir, a salirse del esquema y el parámetro del pensamiento que piensan que es el coloquial o el necesario. Yo puedo ser adolescente y creer que para tener un estatus tengo que tener
una de las redes sociales, cualquiera. Inclusive tener un aparato celular. Y de hecho el aparato tiene que tener ciertas características, si no, no estoy en la zona del ser, ¿verdad? Pero vayámonos a lo mínimo, ¿verdad? Em, si yo soy adolescente del nuevo milenio, implica que yo tengo que utilizar y gastar cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de tiempo eh, en mis redes sociales, contando una historia que no es cierta, ¿verdad? Porque si no me posiciono en una zona del no ser. Si yo le tomo fotos em, a mi cuarto, que a veces puede ser compartido, ¿verdad? Salí del huacal. Pero entonces yo tengo que contar la historia de que mi cuarto mide 50 metros, que tiene sala adentro, que yo tengo teléfono, ¿me explico? Que el internet es ilimitado, Y pareciera tan sencillo que estoy diciendo cosas, pero eh, la adicción principal que se tiene actualmente es la mentira, ¿verdad? El trastorno principal es personalidades múltiples, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Ay, sí, uno piensa, personalidades múltiples, estoy hablando de la película Fragmentado y alguien psicótico y esquizoide y que está intentándome matar, ¿verdad? Eso es película. La realidad es que las personas hoy en día tienen uno o dos posibles escenarios. Hay gente que tiene una, dos redes sociales con repetición, es decir, una dice mi nombre, otra dice mi apodo y en unas digo cómo me gusta que me traten, otras digo lo que esperan los demás escuchar. Eh, Porque lo contrario no pertenezco al grupo. Eh, ¿Qué nos dice Marañón? Diferentes cosas. La primera es que hay que plantear como base la solidaridad entre las personas y con la naturaleza. Es decir, yo pertenezco a un ecosistema y ese ecosistema, de acuerdo a mi forma de relacionarme con él, es que se me retribuyen las cosas, ¿verdad? Y pareciera terapia energética, pero estamos hablando terapia centrada en el cliente, específicamente en la incorporación de cómo me siento y cómo hago sentir a los demás y cómo los demás me hacen sentir a mí, dentro de mi espacio y dentro de mi ambiente. El trabajo como transformación de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades debe redefinirse de modo que no afecte el equilibrio de los ecosistemas. Esto quiere decir que yo no puedo estar utilizando un espacio y pareciera tan utópico decir estoy gastando aire, pero este aire si yo no lo retribuyo con mi ejercicio de respirar y emanar, pues las plantas no funcionarían. Y, ay, dicen ustedes, este se me está volviendo naturalista, pero tiene que ver con eso, ¿verdad? La naturaleza no va a funcionar siempre. Se nos inventó que como soy gran empresa o soy gran industria, pues yo soy el que te voy a explotar y yo soy el que te voy a manejar. Por lo tanto, hay grandes conflictos en América Latina para hablar de petróleo, de tala de árboles, de la explotación minera, de la utilización de los recursos, agua, aire, de la energía propiamente, de dónde va a surgir, la utilización y los medios de transporte, la cercanía o la lejanía para yo conseguir un buen trabajo, ¿verdad? Vuelvo y repito, tiene que ver con la zona del ser y el no ser, ¿verdad? Si soy conformista o no, ¿verdad? Em, Trata de indagar sobre los términos y condiciones de la emergencia de un nuevo horizonte de sentido histórico caracterizado por una subjetividad basada en la reciprocidad y una nueva racionalidad liberadora y solidaria expresada en cada acción personal y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la decolonialidad o la descolonialidad lo que me va a posicionar es preguntarme, cada vez que yo escuche un término que del extranjero me lo estén presentando y que me estén hablando de mí,
o de mi ambiente, o de mi ciudad, o de mis niños, o de mis jóvenes, o de la gente adulta de mi sistema, yo me tengo que plantear, ¿eso es real? Es decir, eso tiene que ver con mi realidad, con lo que yo volteo a ver, con mis paredes, o no. Y entonces cuando yo digo, sí, sí tiene que ver, y sí está hablando de mí, y sí me interpreta, entonces yo digo, la definición y las condiciones están dadas. Pero cuando no, yo tengo que redefinirla. Y esa redefinición es la descolonialidad, porque entonces me salgo de la posición en donde me colocaron en la zona del no ser, porque América Latina es una región agresiva, es el paso de las drogas. Entonces, sí, 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 muy bien, pero ¿y a mí en qué me afecta si yo no consumo la droga? Pues entonces no está hablando de mi realidad y no estoy siendo partícipe, porque mi trabajo no tiene que ver con el traslado de ese producto. ¿Me doy a entender? Y entonces yo tengo que replantearlo y decir, no, 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 no. Es alguien más que está trabajándolo y estoy hablando de otra persona. No significa que yo, entonces ahora yo soy del ser porque no vivo esa característica y ellos son del no ser. No, no, no. Sino más bien la redefinición que yo le doy a las cosas. Si me están hablando de que somos un mundo consumista, pues entonces yo me tengo que replantear. ¿Yo soy una persona consumista? ¿Eso me hace sentir parte de mi sociedad? ¿O es una necesidad básica que yo estoy construyendo, que yo considero importante? Porque podríamos hablar de psicología del género y decir, sí, ¿verdad? Pero para las ventas de Navidad, si alguien fue a comprar un juguete para un niño en cualquiera de las tiendas, ¿cómo los clasificaron? Es decir, ¿estaban revueltos o estaba segmentado dónde está lo de los niños y lo de las niñas? ¿Dónde está lo rosado y dónde está lo celeste? Y entonces, ay, claro, en, en psicología nos dice, sí, hay que ser integrativos, es que el niño puede jugar con la muñeca y la niña puede jugar con el carro, pero mi sociedad no, porque mi sociedad me está posicionando en quién sí es y quién no es. ¿Me estoy dando a entender? Para comprar el estuche de mis celulares, para comprar mi camisa, para comprar... Me van a segmentar. Eh, y así está. El capitalismo, el neoliberalismo me segmenta. Por lo tanto, yo tengo que redefinirme. Yo soy el que decido si lo vivo así o no lo vivo así. Y a mis pacientes los tengo que ayudar a ser conscientes de si lo viven así o no lo viven así. La teoría de la colonialidad, del poder como estructura de explotación y dominación con una construcción, imposición de diferencias sociales, evidentemente, ¿verdad? Y lo he venido diciendo en los últimos minutos, ¿verdad? Lo que hacen es dominarme, construirme e imponerme. Cuando yo me doy cuenta que me están imponiendo un pensamiento, me están imponiendo un sentimiento, me están imponiendo una actitud, yo decido salirme de ese esquema. Y eso va a ser la decolonialidad. Y si yo trabajo con la psicología, lo que hago es trabajar decolonialidades constantemente, psicoeducativas, psicoemocionales o psicosociales. Pero lo que hago es ayudar a las personas a salirse del esquema y a decir, no, 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 no. Y si yo tengo estas características, ¿puedo seguir viviendo? Sí. ¿Y eso me hace ser funcional? Sí. Y entonces puedo continuar. Esta visión nos dice que el desempleo estructural refiere al volumen de trabajadores que no puede ser asalariado de modo permanente, por lo cual existirá la marginalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hayan momentos positivos o de alza en la economía, siempre van a haber personas que no consigan tener un trabajo asalariado permanente. Y entonces no es que ellos sean siempre pobres o en extrema pobreza, sino que son personas que se les margina y se les excluye de la realidad en la que los demás están viviendo. Y entonces
es alguien que no puede pagar una renta exactamente al día, que no le pagan en función de cuándo nos cobran la basura, cuándo nos cobran la luz, cuándo nos cobran el teléfono, cuándo nos cobran el agua. Y no necesariamente la forma en la que yo puedo pagar mis cosas cumple las características de ese esquema social. Por lo tanto, automáticamente me vuelvo alguien marginado, ¿verdad? A eso se refiere la marginación y cuando estamos hablando de economía. La financiarización del capital es la transformación estructural de la relación entre la esfera de la producción y de la circulación, entre el capital productivo y financiero o entre las fuentes de ganancia e inversión productiva y financiera. Esto nos va a decir que siempre está a favor de la segunda. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Estamos viviendo un evento mundial de salud en donde el coronavirus pues nos tiene en casa, ¿verdad? Y esa característica que hace, resulta que yo tengo que ir a comprar, ¿verdad? Y abastecerme de ciertos productos. Me dicen que compré cosas de latas, que compré papel higiénico, que consuma ciertas cosas. ¿Qué sucede? Eso que estoy yendo a comprar, a veces no necesitaba todo, ¿verdad? Y entonces, al no necesitar todo, estoy siempre favoreciendo el capital de esa estructura jerárquica que tenemos, porque estoy yendo a los lugares comerciales para conseguirlo, para que a mí no se me termine, porque estoy en la zona del ser, ¿verdad? El eurocentrismo es una forma de dar sentido a la realidad social según una perspectiva científica surgida en Europa con pretensión de universalidad, ¿verdad? Volvemos y decimos, la estructura científica del pensamiento nos ha dicho qué es lo objetivo y lo objetivo no puede ser subjetivo. Paz, ¿verdad? Una señal de que nuestra ciencia está equívoca, ¿verdad? Porque les recuerdo que si estudiamos psicología, ¿cómo hacemos para que las cosas sean objetivas? Todo el tiempo, pues no estoy diciendo que no exista la objetividad, estoy diciendo que muchas de las cosas y mucho de nuestro trabajo es subjetivo. Entonces, si la objetividad es ese eurocentrismo, nos van a decir, cuando redacte en primera persona, en tercera persona. Y entonces, ¿qué sucede? Que me despersonalizan. La ciencia despersonaliza. Y por lo tanto, mi jefe va a despersonalizar. Si tiene posición jerárquica, mis padres van a despersonalizar. Si tienen posición de autoridad, mis maestros van a frenarme y me van a decir, no, 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 así no se hace. Esto no es lo correcto. Y usted dice, pero si yo me esforcé, yo no sé por qué es que no logro obtener la nota que siempre he soñado. Bueno, me estoy esforzando, claro, ¿verdad? Pero tiene que ver con esa forma en que se me está diciendo que así son las cosas, ¿verdad? La tendencia conmigo es lo opuesto, ¿verdad? Es decir, tenemos que avanzar, ¿verdad? Y el avanzar en conocimiento tiene que ver precisamente con cómo yo aprendo las cosas y cómo yo decido que las estoy aprendiendo. Una siguiente nos dice, se trata pues de revisar las creencias, las limitaciones que produce el eurocentrismo a las ciencias sociales liberales para explicar la compleja realidad y resolver los diversos problemas que quejan a la sociedad contemporánea. Refutar la idea del eurocentrismo como la única forma de conocimiento válido y supuesto universalismo que legitima la racionalidad instrumental como el único criterio de verdad. Y cuando decimos verdad, hablamos de verdad, belleza, lo bueno, lo correcto, lo adecuado. Requiere la construcción de conocimientos descolonializados, es decir, situarme en mi realidad concreta, no en lo que dicen los demás, a partir de una investigación-acción, del diálogo de saberes y en general de la interculturalidad
que den cuenta de otras formas de conocer y de otras racionalidades, es decir, que pensamos de formas distintas. Por tiempo, ¿verdad? Porque ya voy a cumplir 40 minutos de estarles hablando, voy a avanzar. El buen vivir es una alternativa orientada a tratar el rehacer la vida socioambiental a partir de la solidaridad humana y con la naturaleza, es decir, situarnos en nuestra realidad, ¿verdad? Sí, todos queremos avanzar, todos queremos mejorar, pero podemos avanzar juntos y no separados. No, es hablar de un nosotros y no de un solo tú o un ustedes, ¿verdad? Por allá están, ¿verdad? Hablar de una persona adicta, no es lo mismo hablar de la adicción y de cómo nos afecta a nosotros como sociedad que hablar de él, de ella. Es por allá, ¿verdad? Los chucos, ¿verdad? Los feos, ¿verdad? No quiero ni siquiera mezclarme. ¿Qué me va a decir, verdad? Es como cuando se me presenta que por estructura jerárquica me tengo que poner bata y bata blanca porque yo estoy limpio y tú estás sucio. Yo estoy bien y tú estás mal. Es un esquema un tanto retorcido de esa zona del ser y del no ser, en donde yo como psicólogo tengo que ser lo más empático posible y lo más cercano posible. Por lo tanto, inclusive mi forma de ser y mi forma de estructurarme, como diría Oblitas en algún momento, y cuáles son las características de un psicólogo. Y uno se la pasa leyendo y uno dice, pues jamás me dijo si tenía que usar lentes o si tenía que usar suéter o si tenía que usar corbata o no. No, porque me está diciendo que yo tengo que saber trabajar y situarme en el contexto en el que me estoy encontrando, ¿verdad? A partir del surgimiento de los sujetos sociales que plantean y actúan de acuerdo a una racionalidad liberadora y solidaria, distinta a la racionalidad instrumental económica, indican el rumbo a seguir. Es decir, cuando yo me sitúo en los sujetos sociales, en el sujeto, el proceso psicoterapéutico, el proceso de acompañamiento psicopedagógico, el proceso de acompañamiento psicosocial, tiene un mejor norte. ¿Por qué? Porque me estoy situando en la persona. ¿Verdad? No estoy diciendo que terapia centrada en el cliente sea la más adecuada, pero es una de las que nos dice comúnmente, sitúese en la persona, piense lo que él está pensando, escuche lo que le están diciendo, escúchele cuáles son sus gustos. ¿Me doy a entender? Vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea la única, la correcta, la adecuada. Estoy diciendo que tenemos que ver al sujeto en sociedad para ver cómo está adaptado o se está inadaptando, desajustando dentro de ese mundo que ya está ajustado. ¿Verdad? Y como constantemente podemos escuchar, la patología se normaliza, por lo tanto, tenemos que tener cuidado qué es lo que nos están diciendo que ellos tienen o que estamos descubriendo que ellos tienen. Y tenemos que aprenderlo a sistematizar. La sistematización, vuelvo y repito, no técnica, no tiene que ser solo una estructura cuadrada, sino más bien una forma en la que yo me sitúo y entonces empiezo a ordenar. La escuela estadounidense nos diría que vamos a organizar, vamos a interesarnos y que tenemos que ser estrategas. Esa es la escuela estadounidense. La escuela europea nos dice trabaje bajo la identidad. Y entonces volvemos y repetimos. Visión global del mundo, la identidad está en la zona del ser y del no ser. Visión del buen vivir o decolonialidad, lo que nos diría es sitúenlo en su sociedad, qué es lo que sería más conveniente para ellos. Y entonces a partir de eso podemos trabajar. Se distinguen tres elementos centrales de la vida social, que es el sujeto, la historicidad y los movimientos sociales. El sujeto, estamos hablando de la persona, el self, el ser propiamente, su yo, su estructura yoica. La historicidad tiene que ver con su historia. Obviamente los genogramas, hablar de su sistema familiar, hablar de sus patrones, hablar de la repetición de eventos, pensamientos, sentimientos, cómo esta familia se fue situando entre esa zona del ser y del no ser.
Como les decía antes, si yo pertenezco a esta familia, ¿yo soy de los buenos o soy de los malos? Es decir, los Peláez, perdón si hay alguien que es Peláez, ¿verdad? Pero eh, si los Peláez son niños abusivos, entonces ellos van a ser abusivos siempre. O ellos son trabajadores, ¿verdad? Los Gutiérrez son trabajadores, ¿verdad? Me explico, tiene que ver con estas características que nos ponemos. Definimos los movimientos sociales como una forma de organización cohesionada por lazos identitarios, culturales y solidarios, tendiente a buscar el cambio social desde la presión hacia el poder político instituido a partir de estrategias y recursos para la acción colectiva. Eso quiere decir que nosotros trabajamos alianzas. Esas alianzas, vuelvo y repito, las trabajamos desde la familia, desde los amigos. Incluso a veces tenemos un grupo de amigos, pero nos llevamos más con unos que con otros. Y entonces juntos nos ponemos de acuerdo. Tenemos un chat para platicar las cosas de nuestras tareas, de nuestros trabajos. Pero tengo otro chat en donde saqué a alguien, ¿verdad? Y entonces nos pusimos de acuerdo antes para luego llegar ahí. Entonces, así pasa con los hijos que ¿verdad? Se ponen de acuerdo entre los hermanos o no, que si ponen o trabajan alianzas con mamá o con papá o con el abuelito, y entonces van a negociar las cosas antes. Y entonces, eso quiere decir, si lo hacemos desde los núcleos centrales, no digamos que no lo hacemos en el trabajo, o que no lo hacen en la política, o que no lo hacen en la economía. Y entonces, lo que pasa es que después nos viene a contar la historia, lo que consideran que sería bueno que nos enteráramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Que el movimiento social es importante. Por lo tanto, observemos cómo se mueve en su ambiente social. Y que ese ambiente social sea el que le favorezca. Siguiente, conviene abundar en la discusión sobre el papel de los movimientos sociales desde su apuesta por racionalidades alternativas frente a una crisis multidimensional que trastoca lo económico, lo político, lo social, lo ambiental, lo psicológico, lo pedagógico, con saldos directos sobre la brecha de las desigualdades sociales. Es decir, si nosotros nos posicionamos y comprendemos esto, ayudamos a la persona porque le vamos a trabajar su conciencia y la conciencia le va a hacer ser una mejor persona. Si yo me considero una buena persona, mi trabajo es ser constante, no es si soy cristiano, porque esa podría ser una visión eurocentrista, es decir, tengo que ser cristiano. No. Si yo soy lo que sea, la religión que sea, la espiritualidad que sea, incluyendo ser ateo, estoy diciendo que seamos una o la otra, ¿verdad? Sino más bien que si yo soy o me siento de una manera, lo estoy haciendo porque yo quiero y creo en eso. Inclusive tiene mucho más sentido cuando hablamos de alguien que ha pasado algún problema de adicción o algo y que se cambia de religión y usted dice, ¿cómo si toda la vida han sido XY y ahora es un santo? No, lo que pasa es que encuentran en un lugar, en un espacio, una forma de ser ellos, la parte que quieren ser. Porque por dentro somos todo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo adecuado y lo inadecuado. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con todo lo que dije en estos 48 minutos? Que nuestro trabajo como sistema psicoterapéutico tiene que ver con la persona y estoy trabajando su buen vivir. Y ese buen vivir no solo es decir que tenga salud mental, sino que esa salud mental no es lo que me dicen los demás, es lo que se necesita y se construye en su contexto propio. Ahí aprendo a sistematizar mi trabajo, ahí aprendo a hacer un examen mental concreto. Aprendo a hacer una hoja de evolución en donde yo veo cómo está evolucionando como persona, como individuo en sociedad. Por lo tanto, entonces me interesa mucho saber sobre la psicología individual de Alfred Adler, o me interesa saber sobre Erik Erikson, o sobre Abraham Maslow, o sobre
Sigmund Freud, me explico. Me interesa saber la base técnica, la base teórica para poder sistematizar de una manera adecuada, enfocando a ese individuo que es un individuo que tiene una significación, que está entre la zona del ser y del no ser, que mi trabajo es descolonializarlo, es decir, hacerle consciente las cosas que las está haciendo porque quiere hacerlas o porque todo lo demás lo está moviendo para que lo haga. El patriarcado no es que nos va a mover a todos a ser machistas, o el matriarcado no es que nos va a mover a todas ser feministas, sino más bien que yo creo, me he construido en esto y así lo vivo y así es como lo quiero vivir. Claro, hay normalidad y anormalidad, hay patología, ¿verdad? Y hay salud. Em, pero depende de la estructura que tengamos. Cuanto más me culturizo, la cultura, vuelvo y repito, no tiene que ver con que yo vaya a todos los museos de Europa, sino más bien que yo descubra que la belleza está en un mercado, la belleza está en un rostro amable, la belleza está, me explico, en las cosas sencillas. Cuando descubro lo sencillo, puedo pasar a un elemento más complejo. Espero no haber sido tan esotérico, tan raro en mi pensamiento, sino más bien aclarando un poquito el panorama que nos permite inclusive analizar qué es lo que está pasando hoy en día con la situación económica, política y social del mundo entero, de América Latina y obviamente de América Central y de Guatemala, ¿verdad? Hablé 51, casi 52 minutos, ¿verdad? Siempre bromeo con eso, pero puedo hablar las 2 horas seguidas, así que me voy a limitar en esto y espero sus comentarios para poder seguir nutriendo el curso.